Bueno, pues vamos a empezar. Ojalá vayan llegando más. Entonces, terminamos la unidad 4, que era, si se acuerdan, el diseño de ménsulas, estos soportes para el caso en que fabriquemos las vigas. A veces las vigas tienen que tener un peralte muy grande. Y entonces, cuando están muy aperaltadas, este H es muy grande. Las consideraciones de diseño son diferentes que las de una viga convencional, como las que aprendimos a diseñar en la unidad 2. Entonces dice que de acuerdo con nuestras normas, se entiende como una viga de gran peralte, según si tenemos un solo claro o tenemos varios claros continuos, cuando este cociente del claro entre el peralte de la pieza es menor o igual que 2.5, entonces estamos hablando de vigas de gran peralte continuas. Y si la viga de gran peralte es de un solo claro, entonces empieza a ser una viga de gran peralte cuando L sobre H es menor o igual a 2. Noten que cuando cuando no se cumplan estas condiciones, entonces la viga se diseña como aprendimos antes. Entonces, solo cuando se cumplan estas condiciones, noten que estamos hablando de elementos muy robustos. O sea, el claro no es mucho más grande que el peralte de la pieza, entonces vamos a hacer lo que vamos a platicar hoy. Dice que las recomendaciones de nuestras normas son válidas siempre que la cuantía sea menor que 0.008. Entonces, para poder aplicar todo lo que vamos a aprender, pues de lo primero que vamos a tener que revisar es que la cuantía no exceda de 0.008. Si excede de 0.008, nuestra norma no dice cómo hacerle. Entonces, pues casi que esto se vuelve un requisito, que nunca rebase la cuantía de 0.008 para que podamos aplicar los requerimientos de nuestras normas. Y otra cosa que hay que cuidar, ¿se acuerdan que habíamos hablado que cuando trabajábamos con una viga, no había que hacer el peralte mucho más grande que el ancho? Más o menos, ¿qué recomendamos en cuanto al peralte en relación con el ancho? ¿Qué recomendaciones hicimos? Que sea de 2, máximo de 3, pero en una viga peraltada puede ser mucho más grande que 3. ¿Y por qué queríamos controlar el cociente o la relación entre el peralte y el ancho? Porque se acuerdan que vimos un video que cuando las vigas son muy peraltadas y este ancho es pequeñito, esta parte superior se empieza a pandear. ¿Se acuerdan que cuando trabajan en flexión las vigas, la parte de abajo estaría en tensión si este fuese un claro sencillo, y la parte de arriba estaría en compresión? Y entonces cuando esto se comprime, si este peralte es muy grande con respecto al ancho y el ancho es pequeñito, vimos un video en que veíamos cómo la parte superior de la viga, la que está en compresión, se pandeaba de lado. Entonces, lo que nos dice la norma es que nos aseguremos que esto no sucede, porque va a haber una tendencia que suceda por la relación de las dimensiones de la viga. Entonces, lo primero que nos dice es que esto no sucedería si esta viga estuviese conectada con una losa. No sé si ven que si la viga quisiese hacerse de lado, si se quisiese pandear de lado, pues aquí tiene toda una losa, un diafragma muy rígido que evita el pandeo. La otra es, si no existe losa, colar como un pequeño pedacito de losa, ensanchar la parte superior de tal manera de que esto tenga la dimensión suficiente para controlar el pandeo lateral. Y si no queremos hacer esto, poner vigas cada 50H, o soportes laterales cada 50H, donde el H es el espesor de la viga de gran peralte. Entonces, no se vale dejar esto, digamos, sin apoyo. ¿Cuál es el caso que casi siempre vamos a tener Nosotros casi siempre vamos a tener una losa que restringe el pandeo y entonces no sería un problema. Pero si no existía esta losa, tendríamos que colar como una pequeña losita acá arriba para controlar el pandeo, y si no, entonces darle soporte lateral a la parte superior, a la parte que está en compresión, cada 50H, donde H es digamos, el espesor de la viga de gran peralte.
Dice que en general la parte superior y la parte inferior de una viga de gran peralte reciben el apoyo lateral de una losa, de manera que el pandeo del patín en compresión no suele ser un problema. Solo que no existan las losas, entonces tenemos que revisar con calma. Dice que si el apoyo de la losa no existe, entonces habrá que proporcionar algún soporte lateral. Ahora, no solo se puede pandear la losa trabajando en flexión. Trabajando en flexión la compresión está acá arriba. Pero además, esta viga de gran peralte, pues normalmente tiene que bajar carga axial. Y como es tan delgadita, pues también pudiera pandearse como trabajando a carga axial. Entonces, la norma nos dice que para controlar esta posibilidad de que se pandee la viga de gran peralte, que la relación entre la altura y el espesor no exceda de 25. La altura sería pues la altura de la viga de gran peralte, el espesor es este ancho. Entonces, esta altura entre este ancho no debe exceder de 25. Normalmente, si tomamos en cuenta esto, no deberíamos, digamos, preocuparnos por el pandeo global. Este es un pandeo local en flexión. Este es un pandeo global a carga axial. Ahora, una cosa que es muy importante es cómo recibe las cargas la viga de gran peralte. Acuérdense que las normas distinguen, las de Ciudad de México distinguen cuando las cargas o reacciones compriman directamente dos caras opuestas de la viga. Así, este es exactamente el lenguaje que usa nuestra norma, y este caso aplica solamente a la viga de arriba. Solo esta tiene que las cargas o reacciones compriman directamente las dos caras opuestas de la viga. Este caso no se cumple y en este caso no se cumple esto. ¿Por qué es tan importante entender si esto que está aquí se da? Porque las normas, nuestras normas solo dan requerimientos de diseño cuando se da este caso. En otras palabras, no nos ayudarían a diseñar ni este caso ni este caso. No son los mejores. Ahorita ustedes me dicen por qué. Entonces, la viga de gran peralte trabaja muy bien en este caso en que está aquí resaltado en azul, que es el que está indicado en la figura de arriba. Y esto habría que hacer un diseño diferente a lo que especifican nuestras normas. Sencillamente nuestras normas no nos dan requerimientos suficientes para saber qué hacer en estos casos. Ahora, ¿por qué acá se dice, por qué en esta figura podemos decir que las cargas o reacciones comprimen directamente dos caras opuestas de la viga? ¿A qué se refiere la norma cuando habla de dos caras opuestas? ¿A cuáles caras se está refiriendo? A la de arriba y a la de abajo. Entonces, arriba, ¿quién está comprimiendo la cara de arriba? Las cargas. Entonces, ahí está. Las cargas están comprimiendo la cara de arriba. ¿Y quién está comprimiendo la cara de abajo? La reacción. Aquí, obviamente, para tomar esta carga, aquí tiene que haber una reacción hacia arriba que comprimiría la parte o la cara de abajo de la viga. A esto se refieren nuestras normas. ¿Por qué esta viga no cumple con esto? Porque no sé si ven que arriba no hay cargas. ¿Por qué esta viga no cumple con esto? Porque acá arriba no hay cargas. La única figura que tiene cargas que compriman la cara superior es esta. ¿Cuál sería el problema con esto? ¿O qué sería diferente de esto a esto? ¿Por qué habría que diseñar diferente esta viga de arriba que esta viga de abajo? ¿Cuál sería la característica de esta y cuál sería la característica de esta? ¿Cómo pasa esta carga de aquí al apoyo? ¿Quién me dice? Aquí hay compresión y aquí hay compresión. Entonces, ¿qué siente esta porción de la viga? Compresión. No sé si ven que aquí se está comprimiendo la parte de arriba, aquí se está comprimiendo la parte de abajo. Esta porción de la viga siente compresión y es muy difícil que haya una falla. ¿Cuál es el problema con esto? No sé si ven que toda esta parte de la viga no hay compresión aquí, solo en la parte de abajo. Y no sé si ven que esta carga, ¿cómo se resiste en la viga? Pues si estuviese arriba, se generaría este mecanismo de compresión. Pero como está abajo, no sé si ven que esta porción de la viga donde está la grieta, tendría que tomar esta carga por tensión.
Y el concreto no es bueno para tomar tensión. Entonces, ¿cómo le hacemos para resistir esta carga? ¿Qué tendríamos que hacer en este caso que acá no haríamos? ¿Cómo? No, pero ¿y si no nos deja el proyecto? Digo, lo ideal, dice su compañero, y estoy de acuerdo, pasamos las cargas a la parte superior. Pero imagínense que por cuestión arquitectónica nos la obligan a tener aquí. ¿Qué haríamos? ¿Quién tiene que tomar esta? Estas serían secciones que se están agrietando. ¿Por qué se están agrietando? Porque hay esfuerzos en tensión. Cuando hay esfuerzos en tensión, ¿quién los tiene que tomar? El acero. Acá tendríamos que colgar el acero de la parte superior de la viga para que pudiese tomar esta carga, y eso complica el proyecto. Pero bueno, en resumen, lo que vamos a ver solo aplica a este caso. Nuestras normas no nos explican qué hacer en el caso, en los dos casos de abajo. Dice que dado su mayor peralte, el mecanismo de transmisión de carga y los posibles mecanismos de falla de una viga de gran peralte suelen ser diferentes a los que discutimos en la unidad 2 para una viga convencional. Entonces, noten cómo se resiste el cortante en una viga de gran peralte. ¿Se acuerdan que dijimos que aquí hay una carga arriba y aquí abajo hay una carga que va hacia arriba? ¿Cómo se transmite esta carga de aquí para acá en un elemento peraltado de concreto? A través de un puntal de compresión. Se forma un mecanismo de arco. Esto no sucede en una viga esbelta. ¿Cómo se resiste el cortante en una viga esbelta? ¿Quién me dice? ¿Cuál es el mecanismo que se da? Es un mecanismo de armadura, exacto, pero digamos, ¿cómo se agrietaría? Si fuese una viga esbelta, en tensión diagonal. Entonces, no sé, digamos, la forma de armar una viga esbelta es en atención a una tensión diagonal. Pero no sé si ven que acá, más que tensiones diagonales, pues hay este arco. Noten que es un comportamiento diferente que el de una viga esbelta, porque esta componente, esta compresión, aquí hay una carga, se baja por compresión en el concreto y llega aquí y se equilibra con una carga que va hacia arriba. Pero no sé si ven que este apoyo va a empujar hacia arriba, pero esta tiene una componente lateral, ¿están de acuerdo? Y esta también tiene una componente lateral. O sea, la componente lateral empuja el apoyo hacia afuera y esta componente lateral empuja este apoyo hacia afuera también. ¿Cómo equilibramos eso? Porque este apoyo, pues normalmente no tiene forma de resistir, es un muro, no tiene forma de resistir este empuje lateral. Entonces, ¿cómo logramos cerrar el arco para que no se nos desintegre? Con esta varilla. ¿Están de acuerdo que se necesita esta varilla? Porque el empuje lateral de esta fuerza la tenemos que equilibrar con la tensión de esta varilla. Entonces, noten cómo se hace un arco, pero el arco se quiere abrir en los extremos y entonces necesitamos una varilla. Normalmente, esta varilla, noten que no va a estar trabajando en flexión, más bien va a estar trabajando para equilibrar el mecanismo del arco. Y por lo mismo tiene que estar muy bien anclada, porque si esta varilla, nosotros decimos, pues no se necesita, y no está bien anclada, entonces se nos va a deshacer nuestro arco, y eso es algo que tenemos que tomar en cuenta, este mecanismo de arqueo, digamos, para resistir el cortante. Lo que nos explica, esta figura la saqué del libro del doctor González Cuevas, que nos dice que cuando una viga no es tan peraltada, ¿se acuerdan que sección plana permanece plana? Pero nos dice que conforme se va haciendo más y más peraltada la viga, ya no aplica la ley de la escuadrilla. Miren cómo acaba siendo la distribución de esfuerzos normales en la viga. Si nosotros aplicáramos la ley de la escuadrilla, pues los esfuerzos normales seguirían esta distribución lineal. Pero noten cómo, ya para vigas muy, muy peraltadas, que es lo que queremos aprender a diseñar, pues la distribución de esfuerzos internos normales, tanto los de tensión como los de compresión, no se parece nada a una viga esbelta. Entonces, la gente que ha estudiado el comportamiento de vigas
peraltadas, pues ha tenido que decidir cómo hacer para diseñar en flexión una viga de estas. Entonces dice que en cuanto al diseño por flexión es importante mencionar que la distribución de esfuerzos normales difiere significativamente con respecto a la distribución lineal implícitamente en la suposición sección plana permanece plana. Sin embargo, dice que se ha observado que una vez que se agrieta la viga de gran peralte, se redistribuyen los esfuerzos de tal manera que aunque elásticamente tiene un comportamiento muy diferente al de una viga convencional, una vez que se agrieta, es muy razonable, si queremos diseñar la contraflexión, usar esta expresión. Y esta expresión, no sé si ven que es parecidísima, pues a la que se usa para una viga convencional. Entonces, lo que dicen, ya cuando la viga se empieza a agrietar, se empieza a comportar como una viga convencional. Pues qué bueno, porque entonces quiere decir que vamos a usar el enfoque convencional para revisar la resistencia en flexión. Entonces, hay que tener mucho cuidado, porque noten que para el cortante requerimos este acero, pero también para resistir el momento también se requiere este acero. Este acero tiene que ir muy cuidadosamente diseñado. ¿Cuáles son los requerimientos normativos de nuestra ciudad? Dice que en flexión, la viga de gran peralte se diseña con esta expresión y luego nos da expresiones para evaluar esta Z. ¿Se acuerdan que esta Z es el brazo de palanca? Si yo calculo el momento resistente, con esta expresión voy a calcular cuál es el acero que se requiere en tensión. Entonces, este Z dice que para vigas de un claro está dada por esta expresión. Si el claro entre el peralte total, la altura total de la viga es menor que 1, Z vale 0.6L. Pero si está entre 1 y 2, entonces se usa esta expresión. ¿Y qué pasa si L sobre H excede de 2? ¿Quién me dice? Ya no es una viga de gran peralte. ¿Se acuerdan los límites que acabamos de ver en las páginas anteriores? Se vuelve una viga convencional y entonces ya se diseña como una viga convencional. Bueno, lo mismo, algo muy similar, pero ahora para vigas con varios claros o vigas continuas. Algo muy parecido, nada más que se acuerdan que el límite para una viga continua es de 2,5. Lo mismo. Según este cociente, mientras sea menor que 2,5, usamos esta o esta fórmula, pero si excede de 2,5, entonces la diseñamos como una viga convencional. Perdón, porque yo apreté algo que no debía. Eso es en cuanto al diseño en flexión. En cuanto al diseño en corte, noten que el cortante resistente es el cortante que aporta el concreto más el cortante que aporta el acero. Pero la expresión que se usa para vigas de gran peralte es esta. ¿Por qué se usa esta? ¿Quién se acuerdan de sus notas de elementos de concreto? Esta fórmula, ¿a qué caso corresponde? L sobre H menor que 4, ¿se acuerdan? Y aquí estamos, en todos los casos, si es de gran peralte, siempre nuestra viga va a ser menor que 4. Entonces, en lugar de usar la fórmula de elementos esbeltos, se usa la fórmula de elementos robustos, que en el caso de su viga, de la tarea 1, tuvieron que haber usado, de hecho, esta expresión, ahorita platicamos por qué. Pero bueno, esta expresión solo se vale cuando las cargas y reacciones comprimen directamente la cara inferior de la viga. ¿Se acuerdan que ese es el único caso que nos explica nuestras normas? Entonces, casi siempre vamos a usar esta expresión. Ustedes tienen una viga donde este momento y este cortante van variando. Entonces, ¿cuál es el caso crítico que se revisa? ¿Qué caso sería el caso crítico para su viga? Tienen muchas secciones transversales, ¿están de acuerdo? Y el momento va cambiando a lo largo del claro, o sea, cada sección transversal tiene un momento diferente, y el cortante también va a ir variando a lo largo del claro. Entonces, ¿cuál cociente de momento contra cortante es el que va a regir esto? Este término se está restando, ¿están de acuerdo? Entonces, ¿cuándo va a ser más chiquito este valor? Este valor, ¿cómo tiene que ser para que este valor se haga más chiquito?
Exacto. El momento entre el cortante tiene que ser más grande, porque mientras más grande sea este cociente, no sé si ven que a este se hace más grande y entonces todo este número en paréntesis se hace más chico. Y si todo este número se hace más chico, entonces este valor se hace lo más chico que se puede, que sería la sección crítica de su viga. Pero las normas imponen un criterio en que este no puede ser menor que, ¿quién se acuerda? Que 1. Dicen las normas que este cociente, no importa si a mí me da menor que 1, aquí tengo que poner 1. O sea, este cortante resistente, lo más chico que puede valer es este número. Y lo más grande que puede valer, según este cociente de momento contra cortante, es este. Bueno, entonces, en el caso de la tarea 1, tenían que haber usado esta expresión. ¿Por qué la tenían que haber usado? ¿Quién me dice? Porque no estaba comprimida la cara de arriba de la viga, ¿están de acuerdo? No había nada arriba, no había cargas arriba de la viga que volaba y que soportaba la grúa. Entonces, la parte de arriba no estaba comprimida. Como no estaba comprimida, no aplicaba este caso, y según nuestras normas, cuando hay una cara que no está comprimida, que en este caso era la superior, se usa esta fórmula. Pero incluso si hubiesen usado esta fórmula, este número les hubiera dado muy chiquito. Lo hubieran tenido que tomar como 1 y le hubieran encontrado exactamente el mismo cortante. Entonces, solo un paréntesis en cuanto a eso. Ahora, dice que el refuerzo en corte, en este caso, debe constar de estribos verticales cerradas y barras horizontales. Noten que acá no solo hay que poner estribos, sino también hay que poner barras horizontales. Hay que hacer una jaula para resistir el cortante, ahorita lo vemos. Entonces hay acero vertical, que estaría constituido por estribos cerrados, y hay acero horizontal. Todo esto solo se vale para una viga de gran peralte si las dos caras están comprimidas. No me dice la norma cómo calcular esta resistencia si las dos caras no están comprimidas. Entonces, casi que la norma nos está obligando a que la cara de arriba esté comprimida. A ver, lo que les estoy tratando de explicar es que en una viga de gran peralte tiene que haber estribos, que están aquí pintados en verde, pero también tiene que haber acero horizontal para tomar el cortante. ¿Están de acuerdo que eso no pasaba en una viga convencional? ¿Cómo tomábamos el cortante con una viga convencional? ¿Cómo le damos resistencia a corte? Ajá. Con los puros estribos. Noten que acá, aparte de los estribos verticales, necesitamos refuerzo en corte horizontal, que está pintado aquí en rojo. Entonces, para distinguir uno de otro, vamos a llamar AB al refuerzo vertical y ABH, la H de horizontal, al refuerzo horizontal. Entonces, ven que este es el valor del cortante resistente de la sección transversal. Esto es lo que contribuyen los estribos y esto es lo que contribuye el refuerzo horizontal. Noten que este FY y este FY pues van a ser iguales. Difícilmente vamos a usar un FY para las barras rojas y otro FY para las barras verdes. Entonces, el FR y el FY se pueden factorizar de esta expresión, también el doceavo. Bueno, este es el área de los estribos, este es el peralte efectivo de la viga, esta es la separación de los estribos en dirección longitudinal, y noten que este es el área de los, ¿cómo se llama? De las barras rojas. Este SH, ¿qué será? Pero es la separación de las barras rojas, que se mide en dirección vertical, ¿están de acuerdo? Bueno, ahorita vemos esta figura donde ya se ve aquí claramente que es el ACH, y el S, pues es la separación como lo hemos venido manejando hasta ahorita. Nada más que aquí ya introducimos este SH. Dice que el cortante resistente de una viga de gran peralte no puede rebasar este número. Y que tanto el acero vertical como el horizontal, considerados para establecer la resistencia del acero en corte, deben utilizarse a todo lo largo del claro sin cambios. O sea, estas barras rojas tienen que librar todo el claro. No se vale cortarlas. Estas barras verdes tienen que ir espaciadas a ese a lo largo de todo el café, de todo el claro. Y dirán, oiga, pero es que va a variar el cortante actuante.
a lo largo del claro. Sí, bueno, pues aunque actúe, como las vigas de gran peralte se comportan de forma diferente a una viga convencional, vamos a conservar el espaciamiento de los estribos verdes, estos que están aquí, la misma separación a lo largo de todo el claro. Dice que todo el acero horizontal, que sería este acero en corte y el refuerzo en flexión, este que está abajo, este que está aquí pintado en negro, dice que deben anclarse en los extremos de la viga del apoyo, de tal manera que sea capaz de desarrollar por lo menos el 80% de su esfuerzo de fluencia. Entonces tienen que estar muy bien anclados. No necesitan la longitud de desarrollo completa, pero sí necesitan suficiente anclaje para que por lo menos puedan desarrollar 80% de su esfuerzo de fluencia. Casi siempre vale la pena revisar que estén anclados para que desarrollen el 100, pero la norma pide que por lo menos el 80. Entonces dice que el armado de una viga de gran peralte debe cumplir con lo siguiente. A ver, con fines normativos, este es el B, que tendría el mismo nombre que en una viga convencional, ¿estás de acuerdo? Este es el ancho de la viga. Aquí también se llama B. El peralte total se llama H, que sería la misma notación que se usa para una viga convencional. Tenemos estos verdes que están aquí, son estos estribos que están aquí. Este refuerzo en tensión es este que está aquí pintado en negro, este que dice AS, y todas estas barras que están aquí, estas bolitas, representan el refuerzo que está pintado en rojo. En adelante, P la vamos a llamar una carga concentrada y W una carga distribuida. Esta separación máxima tiene que estar el peralte efectivo entre 5. O sea, ¿están de acuerdo que este es H? Habría que calcular el recubrimiento y con eso podríamos calcular el peralte efectivo. Pues, la máxima separación de estos estribos que están pintados en verde, el peralte efectivo entre 5 y 50 centímetros. En el caso de las barras horizontales, el peralte efectivo entre 3 y 50. No sé si ven que estos van un poquito más cerrados que estos. Este está dividido entre 5 y este está dividido entre 3. Pero la máxima separación de ambos es 50. Ahora, nos dijeron que no se valía que digamos, que variáramos la distribución ni del refuerzo rojo ni de los estribos verdes a lo largo de todo el claro. Entonces, tiene que haber una convención de cuál cortante vamos a usar para diseñar estos dos aceros. Porque se acuerdan que el cortante va a variar en el claro. Entonces, si vamos a usar una separación para todo el claro, pues la norma nos tiene que decir cuál es la sección transversal que vamos a usar, qué cortante actuante en esa sección transversal vamos a usar para diseñar estos dos aceros. Entonces nos dice que cuando la carga sea distribuida, tomemos la sección transversal que está a punto 15L, donde L es el claro de la sección. Tomemos punto 15L y aquí evaluemos el cortante. Y para ese cortante vamos a diseñar estas dos aceros. Pero si la carga no es distribuida, si no es concentrada, me dice que establezca la distancia más cercana a cualquier paño de los dos apoyos. Entonces, si esta estuviese justo a la mitad, pues A es la mitad de L medios. Pero si esta carga estuviese ladeada, digamos, hacia la derecha, ¿cuál sería el paño que usaría para medir la A? ¿Este de acá o este de acá? Si la P la pongo acá, es el paño más cercano. Entonces, si la muevo para acá la P, ¿qué paño uso? ¿Este o este? ¿El de la izquierda o el de la derecha? El de la derecha, porque no sé si ven que si moví la P, pues el paño más cercano es el de la derecha. Bueno, A es la distancia entre P y el paño más cercano. Y la sección crítica en la que evalúo el cortante para diseñar estos aceros es la mitad de A. Nada más que me dice la norma que una vez que calcule esta mitad de A, que no exceda del valor de D. O sea, si este punto 5A excede el valor de D, entonces esta distancia yo consideraría el D. Pero las vigas peraltadas son tan robustas que normalmente esto no se cumple. Y esto que está aquí pintado es que esto comprime la cara de arriba y abajo. O sea, esto es así cuando se comprime la cara de arriba y de abajo. Y dice la norma que para otros casos, entonces esto sería de medios. Pero
Curiosamente nos lo menciona, pero no nos dice, nos da unos cuantos requisitos para saber qué hacer cuando no se comprimen las dos caras, pero no nos dan todos los requisitos que se requieren para diseñar la viga. Es una cosa un poquito rara. Los requisitos están completos solo cuando la viga esté comprimida por arriba y por abajo. Bueno, algunas disposiciones complementarias. Cuando la viga tenga todo un claro, no se corte el acero longitudinal, aunque el momento va variando, ¿están de acuerdo? Casi siempre se va a hacer más grande al extremo y se va a minimizar, perdón, al centro del claro se va a maximizar y se va a tender a minimizar en los extremos. Pero dice que no se corte el acero longitudinal, que el que yo calcule aquí al centro del claro lo extienda todo lo largo del claro. Y además me pide que lo ancle, ya dijimos, para que por lo menos desarrolle el 80% del esfuerzo de fluencia. Y la otra cosa que me pide es que no lo ponga en un lecho, sino que lo reparta en esta altura. Entonces yo tengo que calcular esta altura y distribuir todo el acero que se requiere en flexión en la altura. Entonces noten que normalmente en una viga convencional siempre queremos poner todo el acero en tensión en un lecho, es lo mejor. Pero acá no me deja la norma poner todo el acero en tensión en un lecho. Tengo que cubrir varios lechos para cubrir esta altura. Entonces ahorita lo hacemos en el ejercicio para ver cómo se ve, pero básicamente cuando veamos el refuerzo en tensión casi nunca viene en un lecho. Tiene que venir distribuido en varios lechos para poder cubrir esta altura. Bueno, ¿por qué en esta viga de un claro solo hay refuerzo acá abajo? ¿Quién me explica? Estamos hablando de flexión, ¿eh? ¿Por qué solo hay refuerzo longitudinal abajo? ¿Por qué no hay refuerzo longitudinal arriba? ¿Cómo es el diagrama de momentos de esta viga? Si estos son apoyos simples, ¿cómo sería este diagrama de momentos? Nada más positivo, ¿están de acuerdo? Y si nada más es positivo, ¿dónde se requiere el refuerzo? Pues solo abajo. ¿Qué pasa si tuviésemos una viga continua? Pues cuando tenemos viga continua, en el apoyo hay acero negativo. Y entonces hay que poner acero en la parte de arriba. Pero curiosamente, la norma me pide repartirlo todavía en una distancia mucho más grande. Entonces, cuando calculamos acero negativo, no se vale poner un solo lecho. Hay que distribuirlo en una altura muy grande. No sé si ven que en el 80% de la viga, en 80% de la altura de la viga hay que poner refuerzo negativo. Más concentrado en el 20% superior de la viga. Pero no sé si ven que aquí también hay que poner acero negativo. Todo este acero es para resistir el momento negativo. Uno pensaría que este acero debería estar concentrado acá en la parte de arriba. Sí, en una viga convencional, no en una viga de gran peralte continua. Entonces, pues dice que cuando las vigas sean continuas, el refuerzo longitudinal calculado para el momento positivo máximo que se da en el apoyo debe prolongarse en todo el claro y que el anclaje de este refuerzo en los apoyos debe cumplir con los mismos requisitos que se establecen para las vigas de un claro. Y en cuanto al refuerzo negativo, lecho superior, al menos la mitad del calculado para el momento negativo máximo que se dé en el apoyo debe prolongarse en toda la longitud de los claros adyacentes. Dicen que las barras que se cortan pueden interrumpirse a una distancia del paño del apoyo no menor a 0.48 ni 0.4L. Entonces, lo que me dice es que yo sé que el momento negativo es muy grande en el apoyo y se hace cero muy rápido. Conforme yo me voy alejando del claro, el momento negativo se hace cero y luego se vuelve positivo. Pues aunque el momento negativo se haga muy rápido, chiquito, me dice que muchas de estas barras las tengo que continuar de forma sin cortar en todo el claro. Y algunas de estas barras sí las puedo cortar, pero me dice que no las corte tan rápido, que deje por lo menos este espacio antes de cortarlas. Y finalmente noten que esto está planteado en términos de H, pero dicen que si L es menor que H, o sea, si la viga tiene un peralte más alto, más grande que el claro, entonces en estas expresiones que están aquí, en lugar de usar H, debería usar L.
disposiciones complementarias en los apoyos. Dicen nuestras normas, tal como está acá, que acá tenemos que poner una red un poquito más fina. Estos cuadritos, estas líneas representan los estribos, las líneas verticales, ¿se acuerdan? Y estos que están acá, las líneas horizontales, representan el acero que antes estaba pintado en rojo. Ven aquí que hay más barras. Aquí hay como más barras, no sé si las ven, hay unas barras complementarias. Entre dos barras de refuerzo horizontal, ¿pueden ver esta? Y entre dos estribos, ¿pueden ver esta? Entonces, nos dan ciertas distancias las normas en que yo tengo que poner estas barras aquí. Esto es cuando la viga de gran peralte se apoya en la parte de abajo, o sea, hay una compresión aquí. ¿Se acuerdan que acá viene la carga por arriba y aquí hay una carga en compresión? ¿Para qué, para qué se pone ese acero? ¿A quién se le ocurre? ¿Sería lo mismo no ponerlo o para qué? ¿Para qué la norma me está pidiendo que ponga esto aquí? ¿Hay tensiones? ¿Qué hay aquí si la carga viene por arriba? Aquí hay una concentración de compresión. ¿Están de acuerdo que toda la carga que viene aquí, acá se resiste con una fuerza muy grande? La mitad de toda la carga que está aquí se viene para acá y la mitad se viene para acá. Entonces, esta fuerza normalmente es grande. Esta compresión es muy grande y entonces lo que se trata de hacer es reforzar mejor esta zona que está sujeta a muy alto esfuerzo de compresión. Ahora, la viga no solo se puede soportar así, también se puede soportar así. En lugar de estar soportada aquí abajo, ay, caray, perdón. En lugar de estar soportada abajo, está soportada en toda su altura. Este que está aquí representa este elemento que está soportando la viga en toda su altura. Entonces cambia ligeramente el refuerzo porque de todas maneras aquí hay una concentración, pero este refuerzo noten que no es exactamente como este. Pero en ambos casos hay que armar esta zona porque por ahí hay una concentración de esfuerzos que hay que resistir. Dice que las vigas de gran peralte deben suministrarse por lo menos refuerzo horizontal y vertical que cumplan con los requisitos de refuerzo por cambios volumétricos, que es la determinación de este refuerzo. También se va a discutir en más detalle en la unidad 6. ¿Se acuerdan que esto también se necesita para nuestras vigas? Para su tarea, para la viga su tarea quedaban vigas de menor diámetro entre el lecho superior y el lecho inferior. ¿Se acuerdan para qué se ponen las vigas ese refuerzo? Para controlar el agrietamiento. El agrietamiento muchas veces se debe a cambios volumétricos y también se le conoce a ese refuerzo como refuerzo por cambios volumétricos. En el caso de una viga de gran peralte, este refuerzo casi nunca rige. Este refuerzo sí rige para el caso de los muros y entonces cuando lleguemos a la unidad de muros vamos a hablar más de esto que es en la unidad 6. Dado que este refuerzo no rige para el diseño de las vigas de gran peralte, no lo vamos a ver en esta unidad. Entonces dice que diseñemos esta viga de gran peralte conforme a nuestras normas, que consideremos que ya se incluyen todos los factores de carga. Noten que hay 90 toneladas de carga muerta y 110 toneladas de carga viva. Solo hay una carga concentrada en la parte de arriba y la mitad la tenemos que bajar por este apoyo y la mitad la tenemos que bajar por este apoyo. Nos dicen que para eso tenemos una viga de 150 por 50. Nos dan las dimensiones de la viga. Tiene un claro de 300 de paño a paño y los apoyos tienen un ancho de 40. Aquí están las propiedades de los materiales y pues veamos cómo se resuelve ese ejemplo con todas las reglas que acabamos de ver. Entonces, aquí están las cargas, aquí está el tamaño de la viga de gran peralte y aquí están las claras, el claro y el ancho de los apoyos y las propiedades de los materiales. A ver, primero hay que evaluar esta condición, L sobre H. L es el claro libre, 300, el peralte es de 150 y me da 2. Y dice que esta es una viga de gran peralte. ¿Se acuerdan cuál era el límite en una viga de un claro para saber si era una viga de gran peralte o no? 2. Justito es una viga de gran peralte. ¿Qué hubiera pasado si aquí me hubiera dado 2.001?
es una viga convencional, ¿están de acuerdo? Pero me dio 2, y entonces caigo en el límite, y entonces una viga de gran peralte. Ay, perdón, porque les había dicho que tenía el factor de carga ya, y pues aquí se me olvidó por lo visto, y yo le puse un factor de carga. Entonces, bueno, se suponía que estas ya traían factor de carga, pero se me fue el avión, y yo todavía les puse otro factor de carga de 1,4. ¿Se acuerdan que este ya no es el factor normativo? Este era el factor viejito, pero todos mis ejercicios tienen el factor viejito. Entonces, pues para, digamos, hoy en día habría que usar los factores que traen las normas hoy en día. Este era el que traía hace unos años, y por eso el ejercicio está resuelto así. No quiere decir que el ejercicio, digamos, el procedimiento aplique igual, nada más que estas cargas serían ligeramente diferentes según el factor moral. Pero están de acuerdo, ya factorizada dice que la carga es de 280 y se van mitad y mitad por simetría de la viga. ¿Cuánto es el momento que vamos a usar para diseñar la viga? ¿Cuál es el momento más grande en toda la viga? ¿A dónde estaría? ¿En qué sección transversal? ¿Aquí en el extremo? ¿Acá en el extremo? ¿Al cuarto de la viga? ¿A la mitad? ¿Están de acuerdo que se maximiza el centro? ¿Cuál es la distancia? Sería esta fuerza por la distancia que la separa al centro. El claro es de 1,50 y sin embargo aquí le ponemos el claro es de 3 metros. Entonces, si la fuerza está acá, pues uno diría, no, pues es 300 entre 2 debería ser 1,50. ¿Por qué acá se usó 1,70? Porque estamos suponiendo que esta carga está al centroide del apoyo y entonces hay que sumarle 20 centímetros más, ¿están de acuerdo? Entonces el momento máximo está al centro del claro y es de 238 toneladas. Tenemos que calcular el acero en flexión y se acuerdan que para eso necesitamos usar esta fórmula, pero esta fórmula, el Z, depende de este cociente. ¿Se acuerdan que había 2 rangos? Y cuando L sobre H era menor que 1. Claramente, pues, no vamos a usar el otro rango porque L sobre H está entre 1 y 2, de hecho vale 2. Entonces usamos esta fórmula. Y noten que en la fórmula este es L y este es H. Evaluamos y nos da que el peralte efectivo es, este brazo de palanca es 0,8H. Entonces, MR es el momento, el factor de reducción es de 0,9, el área de acero es lo que estoy tratando de calcular, el FY vale 4,200, y este Z es este 0,8 por H, que es 0,8, y el H, acuérdense que es de 150. Entonces, esto me da un acero de 52,5. Se puede resolver con distintos números de barras, pero aquí en el ejemplo se consideran barras del 10. Cada barra del 10 tiene 7,9 centímetros cuadrados. 7 barras del 10 me da 55,3 centímetros cuadrados, que satisface la condición impuesta por el momento máximo. Entonces ya calculamos ese acero. ¿Se acuerdan que no se vale nada más ponerlo en el lecho de hasta abajo? ¿Se acuerdan que había que calcular una altura? Y la altura, según las notas, no quisiera regresar, pero según las notas, estas barras se tienen que repartir en esta altura. Y esta altura no puede exceder de 0,2L. ¿L quién es? ¿Y cuánto vale para este ejercicio? L total, 1,50, ¿qué era? El claro completo. ¿Cuánto es el claro completo para este ejercicio? 3. 300 por 0,2, 60. O sea, lo máximo que puede valer esta altura son 60. ¿Y cuánto vale esto? ¿Se acuerdan que L vale 300 y H vale 150? Entonces, 0,05 por 2, ¿están de acuerdo que este es 0,1? 0,2 menos 0,1, pues me da 0,1 por H, pues es 0,1H. La H vale 150 y una décima de 150 son 15 centímetros, que no exceden 60. Entonces, tengo que repartir las 7 barras en 15 centímetros. ¿Están de acuerdo que así cumplo? Ahí están las 7 barras y estoy abarcando 15 centímetros. ¿Están de acuerdo? Ahí están los 15, ¿lo ven? Entonces, separaría las barras en 3 lechos.
En el de hasta abajo pongo 3, 2 y 2. Ahí estoy abarcando los 15 centímetros que están acá con las 7 barras. Noten que ¿dónde estaría el centroide de este acero? Porque necesito sacar el recubrimiento para sacar el peralte efectivo. ¿Dónde estaría el centroide de estos 3 lechos de acero? ¿Cómo haría el cálculo para saber dónde está el centroide de esos 3 lechos? ¿Están de acuerdo que tendría que sacar el centroide de estas barras? ¿Y dónde estaría? ¿Estaría aquí a 10? ¿Estaría un poquito arriba de 10 o un poquito abajo de 10? Un poquito abajo de 10. Y si me da flojera, no les debe dar flojera y menos en este curso, pero si quisiese hacer un número rápido que fuese ligeramente conservador, voy a tomar este. ¿Están de acuerdo que si lo pongo aquí en 10, estoy subestimando ligeramente el peralte efectivo? El peralte efectivo debería estar un poquito abajo. ¿Qué quiere decir subestimarlo? Que voy a hacer cálculos ligeramente conservadores. Entonces todo va a salir un poquitito menos resistente porque la resistencia depende de esta D. Entonces, si tomo que el centroide está acá, no está ahí, pero lo puedo hacer rápido y sé que más o menos está por ahí. Sé que está un poquito abajo. En este ejercicio vamos a considerar, sin hacer ningún cálculo, que el centroide está a 10 y entonces el peralte efectivo me da de 140. Hago este cálculo y me da 0.0079. La cantidad de acero son 7 barras del 7, ¿se acuerdan? Entre B por D. Así se calcula la cantidad de acero en una viga. Me da 0.0079. ¿Por qué tengo que comparar con el 0.008? ¿Qué pasa si no se cumple esto? No aplican las normas. Entonces se tiene que cumplir. Y si no se hubiera cumplido, tengo que cambiar las dimensiones de las vigas, hacer esto más grande para que esto se haga chiquito y logremos entrar en este límite. Pero solo así, solo que este número sea más chico que 0.008, puedo usar las normas. Noten que aquí estamos justitos, pero sí se pueden usar las normas. Voy a revisar si me falta tamaño en corte. ¿Se acuerdan que el corte máximo en la viga no puede rebasar de este número según nuestras normas? El corte máximo es de 140,000 toneladas. ¿Están de acuerdo que aquí en esta zona de la viga el cortante es constante y 140 toneladas? Y de esta zona el cortante de la viga también es de 140 toneladas. Entonces, a lo largo de toda la viga, el cortante vale 140 toneladas. Este es el cortante más grande que actúa en toda la viga. FR para corte es 0.75. B es el ancho de la viga de 50. Acuérdense que el peralte efectivo lo estamos considerando de 140. ¿Y qué me dicen? ¿Está bien la sección transversal de la viga o la necesito hacer un poquito más grande? ¿Se acepta la viga o no como está? Sí está bien, porque se supone que este cortante no debe exceder de este número que vale esto. Como sí se cumple, quiere decir que mi viga está suficientemente grande. ¿Qué hubiera pasado si no se hubiese cumplido? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Hacia dimensiones más grandes o a dimensiones más chicas? Más grandes, para que este número se haga más grande. ¿Están de acuerdo que estos habría que hacerlos más grandes? Yo también pudiese elevar la resistencia del concreto, pero esto está en una raíz, sería muy ineficiente. La forma de hacer que esto se cumpla es haciendo la viga más grande. Bueno, vamos a sacar la contribución del concreto. ¿Se acuerdan que hay que encontrar una sección crítica? A ver si se acuerdan, para una carga concentrada, ¿cuál es la sección crítica para evaluar el cortante? Aquí estoy. ¿Cuál es la sección crítica que tengo que usar? ¿Cuánto? De aquí para acá se llama A según nuestras normas. Pero esa no es la sección crítica. ¿A dónde dicen nuestras normas que hay que evaluar el cortante? Veamos la figura, nada más es una cuestión que lo dijimos muy rápido. Pero a ver, si yo tengo la A, que es la distancia de esta carga,
al paño más próximo, que en este caso es indistinto cuál, porque está a la mitad. ¿Cuál es la sección crítica según lo que dice acá? Sí, si la carga fuese distribuida. Cuando la carga es concentrada, que es el caso azul, es la mitad, ¿están de acuerdo? En mi ejercicio, ¿cuánto vale esto? El claro es de 3 metros, ¿se acuerdan? Entonces, ¿cuánto vale esto? 1,50 y este, 0,75. Entonces, hay que evaluar la resistencia en corte a 0,75 del paño. Entonces, ahí está. Este es, bueno, me dijeron 0,75, son 75 centímetros. El momento en esta ubicación es 0,75 más 20 por los 140. Este más 0,20, ¿se acuerdan de dónde salió? Es del centro del apoyo al paño del apoyo y luego este 75 es a partir del paño, ¿están de acuerdo? Entonces, ahí está el momento en la sección crítica y el cortante es constante en todo el claro, ¿se acuerdan? Y es de 140 toneladas. ¿Por qué necesito el momento y el cortante? Porque necesito evaluar esta expresión y para evaluar esta expresión necesito el momento y el cortante en lo que la norma va a llamar la sección crítica. No quisiese entrar en detalles, pero ¿están de acuerdo que tenemos que usar esta fórmula? ¿Por qué tenemos que usar esta fórmula? Esta no se usa siempre. ¿Cuándo se usa esta fórmula? Cuando están comprimidas las dos caras. ¿Y aquí se cumple que estén comprimidas? ¿Se acuerdan que la carga arriba? Ya están los apoyos. Entonces, sí están comprimidas la cara de arriba y abajo, y entonces se aplica esta fórmula. A ver, el momento lo acabamos de evaluar y vale 133. El cortante vale 140 y el peralte efectivo es de 1,4. Entonces, noten que esto me da 74,8, todo esto, que es más chiquito que 118, y entonces me quedo con el 74,8. ¿Qué hubiese pasado si aquí me da 150 toneladas? ¿Quién me dice? ¿Qué valor me hubiese quedado? Me hubiese quedado ¿están de acuerdo que vale 118? Pero no se da, vale 74,8. Bueno. Ya calculé la resistencia que aporta el concreto. ¿Quién tiene que aportar la diferencia entre los 140 toneladas que actúan en la sección transversal crítica y los 74,8 que aporta el concreto? Los estribos. Esto, el total menos lo que aporta el concreto sería la resistencia que aportan los estribos. Vamos a usar de una manera un poquito interesante esta fórmula. Noten que en esta fórmula, esta es la diferencia entre el cortante actuante menos el cortante que resiste el concreto. ¿Están de acuerdo? Este BCR es este. Ahora lo que voy a pasar, aquí voy a factorizar. ¿Qué puedo factorizar de aquí y de acá? Digan, ¿qué términos comunes hay acá? Suponiendo que este FY fuese igual a este FY. El doceavo, el FR, el FY, ya hay otro que se puede factorizar. ¿Quién? No, porque este es el área de los estribos y este es el área de las barras rojas. El peralte D. Entonces, me voy a llevar el FR, el FY y el D y los voy a pasar acá abajo. Y entonces me va a quedar esta fórmula, pero sin el FR, el FY y el D. Y de este lado tampoco el FR, el FY y el D. No sé si ven que acá están el FR, el FY y el D. Son los números que yo factoricé. Estos tres de acá y estos tres de acá. Estoy suponiendo que este y este son iguales. Noten que cuando hago eso, me está dando qué tanto me tiene que proporcionar, qué tanto cortante requiero por centímetro. Y eso va a simplificar el procedimiento que vamos a ver a continuación. Entonces, ¿quién me dice qué dos cosas tengo que proponer aquí? No conozco esta área ni conozco esta área. Y nada más tengo una ecuación, ¿están de acuerdo? Cuando solo tengo una ecuación para resolver para dos variables, pues lo que vamos a hacer es suponer una de las dos y ver qué valor tiene la otra variable.
Entonces voy a suponer, ¿cuál vamos a suponer aquí? Déjenme ver. Vamos a suponer ASH. Perdón, aquí ni siquiera ya ASH. Vamos a usar barras del 5, porque el armado va a tener que ser suficientemente grande. Y vamos a suponer, espérenme tantito, ¿cuál es ASH? Perdón. Vamos a proponer barras del 5. El área de una barra del 5 es de 1.98 centímetros cuadrados. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, vamos a proponer, a ver, ya lo estoy dando. ¿Por qué estoy diciendo que conozco ya, al suponer que voy a usar barras del 5, por qué estoy dando por hecho que ya sé cuánto vale esta variable? ¿Quién es esta área de B cuando estoy hablando de los estribos? Son las barras de las ramas de los estribos. Si yo estoy diciendo que voy a usar un estribo del 5, ¿cuántas ramas tendría para este número? Este vertical son los estribos, ¿están de acuerdo? Son los verdes. ¿Cuántas ramas si yo tuviese un estribo cerrado del 5? 2. Y están de acuerdo que ya conozco el área de cada rama. Entonces, lo que estoy diciendo es que esta va a valer 2 por 1.98. Si estoy diciendo que voy a usar estas barras, ¿cuántas de estas barras rojas hay? ¿Quién me dice según esta figura? Estas bolitas, ¿quiénes son? Son las rojas. Yo tengo 2 ramas de los estribos. ¿Cuántas ramas tengo de las bolitas rojas? ¿Cuántas en cada lecho? 2 también, ¿están de acuerdo? Hay 2 ramas de refuerzo verde y hay 2 ramas de refuerzo rojo. Entonces también ya conozco cuánto vale esta, es 2 por 1.98. El claro lo conozco, el peralte lo conozco, y ya me quedan solo 2 ecuaciones, el F y el SH. Entonces voy a suponer un valor para S y voy a ver, la única variable que me quedaría en esta ecuación sería el SH. Y voy proponiendo valores de S hasta que el S y el SH me sean razonables. Vamos a ver a qué me refiero. Entonces, quedamos que ya conocemos esta área y quedamos que vamos a proponer primero una separación del refuerzo horizontal. Este SH, noten que es este. Entonces vamos a suponer una distancia, pero la distancia no puede exceder ninguno de estos 2 números. Entonces, el peralte 140 entre 3, que me da 46,7, y el otro número que debo cumplir es de 50. Entonces, la separación de los estribos o de las barras rojas no pueden exceder de esto. Vamos a usar 40. ¿Están de acuerdo que si yo usase ese de 40, cumplo con estos 2? ¿Por qué no uso una S de 46.7? ¿Quién me dice? Al constructor sí le vamos a decir que mida 7 milímetros. ¿Se acuerdan que estos números se cierran a múltiples de 10 o de 5? Buscamos un múltiplo de 10 que sea razonable con estos números y usamos 50. Noten que esta expresión que está aquí es la que estoy usando, nada más que esa expresión ya no tiene el FR, el FY ni el D, porque se acuerdan que estos los factoricé y los pasé para acá. Y con eso yo calculé este punto 1478. Entonces aquí está el punto 1478 y este de 2 por 198, ¿qué quiere decir? ¿Esto qué es? ¿Que el verde es verde o es rojo? A ver, ¿quién es? Es el rojo. Son 2 del 5, 40 es SH. SH, acuérdense que estamos hablando de los lechos rojos. Sí, este es. Entonces, yo supuse 40, ¿están de acuerdo?
Noten que ya tengo todo de esta fórmula. Y de este lado, este es el área de los estribos verdes y la separación de los estribos verdes. Noten entonces que estoy suponiendo todo de tal manera que lo único que tengo de incógnita es esta área entre esta separación. Me da, despejando de aquí, que es punto 2853. Pero esta área ya la supuse porque dije que iba a usar estribos del 5 y entonces son 2 de 1,98 y entonces puedo sacar la S. Y la S me queda de 13.9 centímetros, que serían estribos a cada 10 centímetros. Fíjense esta primera aproximación. Tengo el acero rojo verticalmente separado a 40 y los estribos separados a 10. ¿Cómo ven ese balance? ¿Qué les gustaría ver entre las barras rojas y los estribos verdes? ¿Cómo? Que sean más o menos parecidas las separaciones. Aquí las barras rojas están muy alejadas y los estribos están muy pegados. ¿Quién creen que salgan más caros, las barras rojas o los estribos? Las barras rojas son rectas. Los estribos hay que doblarlos y rematarlos a 45. ¿Qué saldrá más caro? Los estribos. ¿Está bien que las barras rojas estén muy separadas y los estribos muy pegados? Bueno, entonces vamos a tratar de, en nuestra primera aproximación, nos salieron los estribos demasiado pegados. Vamos a juntar, bueno, ¿qué tenemos que hacer con las barras rojas para que se nos separen los estribos? Vamos a pegar las barras rojas para que los estribos se separen. Voy a cerrar las barras rojas a 30. Voy a hacer exactamente lo mismo y me quedan los estribos a 20. ¿Cómo ven? ¿Hacemos algo más o ya lo dejamos así? Están las barras, es mismo procedimiento, ¿están de acuerdo? Las barras rojas están a 30 y los estribos están a 20. Estos también hay que revisarlos con su separación. ¿Se acuerdan que los estribos, lo máximo que pueden estar separados es esto? ¿Cómo ven este balance? ¿Ya se quedan con él? ¿O cuál sería la siguiente iteración? 25 y casi seguro, aquí va a quedar 25. Sería el mejor balance, ¿están de acuerdo? Bueno, eso se los dejo para que ustedes lo revisen. Yo me quedo con el 30-20. Y entonces, así se vería la viga. Incluso noten esta separación 26. ¿Por qué si este era 30, según el ejercicio, quedaron de 26? Porque físicamente no se podían separar a 30. Tenían que estar uniformemente distribuidas. Y entre esta barra y esta barra solo había distancia suficiente para que estuviesen separadas a 26. No sé si ven que si yo usase aquí el 26, los estribos los podría separar un poquito más. Eso ya no lo hice, pero aquí yo podría poner 26, dado que sería la forma de modular las barras, que todas las barras rojas estuviesen equidistanciadas. Y si acá yo le pongo 26, a lo mejor acá me da 25. Hubiese resultado en una mejor viga, pero como les digo, pues ya eso queda. Entonces ahí están las barras que en las notas están en rojo, las barras horizontales. ¿Se acuerdan que son 2 en cada lecho? Separadas a 26. Y ¿se acuerdan que estas están distribuidas a 15? No se vale ponerlas todas juntas aquí en la parte de abajo. Y aquí aparentemente está pasando algo que no avalamos en este curso. Estas barras son del 10 y estas barras son del 5. Hay más de 2 de diferencia. ¿Aplica la regla de que no se valga que estas tengan más de 2 de diferencia? Sí. ¿Sí o no? A ver. No. Chihuahua, pues ya tenemos un sí muy intenso y un no muy intenso. Yo recuerdo también que dijo que como nada estructural, en las ligas. Pero este sí es estructural porque tiene que resistir cortante. No sé si se acuerda que antes, en las vigas convencionales, ese refuerzo extra era para evitar agrietamiento. Pero este refuerzo sí es estructural porque tiene que tomar corte. Entonces, ¿qué hacemos? Es que sí, bueno, queríamos dar el número 8, por ejemplo, abajo, para no ser tan
Están listando no alcanzaríamos. No alcanzaríamos el acero. Pero ¿saben? Aquí no aplica la regla. Porque este refuerzo es para una cosa y este refuerzo es para otra. ¿Este refuerzo para quién es? ¿Para quién? Para el momento. ¿Y este? Para el cortante. La diferencia entre dos números es para la acero en flexión. Entonces, este tendría que hacer acero en flexión para que aplicara la regla. Perdón, porque traíamos barras. Ah, no, sí, traemos barras del 10. Entonces, esta diferencia está bien, porque la diferencia aplica al acero que usaríamos acá abajo, el que estuviese en flexión. Y bueno, ya el anclaje, ¿se acuerdan que hay que cuidarlo que por lo menos haya el 80%? ¿Qué quiere decir? Que esto va a tener que tener ganchos. Y bueno, no quisiera empezar la unidad que sigue, porque con esto terminamos la unidad 5 completita. Y la unidad 6 es muy interesante porque vamos a empezar a hablar de elementos planos. ¿Qué elementos planos se les ocurre que hay en nuestras estructuras? Losas, ¿qué otro? Muros. Y más adelante, en la unidad que sigue de la que sigue, vamos a ver elementos planos que se ponen en el piso, que serían zapatas. Bueno, entonces vamos a empezar con todo un universo nuevo de elementos estructurales de concreto que son elementos planos. Pero este es el tema de vigas de gran peralte y con la clase de hoy lo cubrimos. No se les olvide que hoy me tienen que mandar la tarea, el complemento de la tarea 1, y que yo les voy a mandar a la brevedad, ya está la solución, les voy a mandar la solución para que ustedes solo se califiquen. Pero eso no quiere decir que no entreguen su tarea, solo tienen derecho a calificarse si entregaron la tarea. ¿Hay alguna duda? ¿Sí? ¿Sí? Las gafas se ponen cuando hay nada más para columnas o también para vigas. Sobre todo, digamos, no, para vigas no. ¿Por qué cree que para las columnas se tengan que poner las grapas y para las vigas no? ¿Se acuerda que las columnas tienen que ir las barras soportadas por el ángulo de una grapa o de una estría? Exacto. Pero ¿por qué se pandean más fácil las barras de una columna que de una viga? ¿Perdón? Por la carga axial en compresión. En la columna no solo tiene que desarrollarse compresión en una zona de la columna por el momento, aparte está superponiendo una carga axial en compresión. Entonces, las barras de las columnas, las barras longitudinales, tienen que tener mejor soporte y normalmente tienen que tener mayor diámetro, porque si tienen mayor diámetro soportan mejor el pandeo. Una barra muy delgadita se pandea muy fácil. Entonces, mientras que en zonas no sísmicas usted puede usar barras relativamente pequeñitas para hacer el refuerzo longitudinal, porque difícilmente van a haber acciones que pandeen ese refuerzo. En una zona sísmica en que hay una sobrecarga muy fuerte, las barras desarrollan axiales muy altos, sobre todo los de las columnas. Entonces, en las columnas tiene usted que defender contra ese posible pandeo, soportando con ángulos de refuerzo transversal y solo dejando barras sueltas cada 15 centímetros. Sí, por eso es. Y por cierto, debo decirles que algunos de ustedes se han acercado y han platicado de la tarea 1 y me alegra mucho que están haciendo un esfuerzo por entender todo lo que está involucrado en la tarea 1, ¿no? No es una tarea fácil, pero veo que han reflexionado acerca de la tarea y han tratado de hacer el mejor diseño posible y eso me da mucho gusto. Entonces ha habido un proceso de reflexión en cuanto a la solución de la tarea que a mí me da mucho gusto que algunos de ustedes estén desarrollando. Bueno, perdón, el miércoles voy a estar, no, el viernes voy a estar fuera de México, entonces los veo el lunes. No es una última pregunta. Sí. Cuando se mide o cuando se revisa la se hace en ambas dimensiones. ¿Cuando se revisa qué? La reflexión previsible, ¿aplican antes en ambas direcciones o nada más en la que se llama así? Pero estamos hablando como
estamos hablando de la tarea como para tratar de, ¿por qué va a haber deflexiones en dos direcciones? No entiendo. La viga, Columna puede ser un poco para el lado, ¿no? Y también puede funcionar un poco. la deflexión se revisa en vigas, no se revisa en columnas. Usted dirá, bueno, pues que la columna se está deformando lateralmente. Eso se revisa de otra forma. La deflexión de una columna, no sé si ve que no es vertical, es lateral. Cuando es la deflexión de una columna no se llama deflexión, se llama distorsión. Cuando hablamos de deflexión son deflexiones verticales en la viga. Y entonces, en este caso, siempre que hablemos de deflexiones es una deflexión sobre la viga. Y usted dirá, oiga, pero no se revisan deflexiones en las columnas. Sí, se revisan distorsiones en las columnas, pero eso viene en las normas por sismo y eso pues corresponde a otro curso. Sí. Por cierto, si se puede acercar un segundo usted. Bueno, a los que están en línea, pues los veo el lunes y no se les olvide entregar su tarea.